Gili, te tengo un cuento. Tú sabes que cuando a mí me dieron mi primera tarjeta de crédito acá en Chile, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a aprovechar y voy a invitar a mis papás para que conozcan Santiago. Entonces les compré su pasaje con mi cupo de la tarjeta de crédito en dólares. Pero claro, yo pensaba que podía pagar eso en cuotas, en partes, en 6 meses. Pues resulta que no. Cuando te hacen la facturación de la tarjeta de crédito, tanto en pesos como en dólares, tú tienes una fecha de pago y tienes que pagarlas antes de esa fecha de pago, el total de la deuda que te factura. Pues resulta que yo no la pagué y me pasaron toda la deuda a mi cupo en pesos. Nuestro productor se está riendo de ti porque cometió el mismo error. El peor error que pude haber cometido por no asesorar. Así que empecemos este episodio de errores financieros comunes. Bueno, Giri, yo creo que es muy importante que el primer paso es reconocer los errores. Y la manera de poder reconocerlos es usar una planilla donde tú puedas anotar todos esos ingresos, gastos, la capacidad de ahorro que tú puedas tener y aprovechar de identificar dónde se está yendo como esos gastos que no estás controlando, porque planificarse es súper importante. Es como cuando tú anotas en una agenda todas las actividades que tienes que hacer diarias y te planificas, pasa lo mismo con el dinero. Tienes que tener una planificación financiera y de esa manera puedes como responder ante esos gastos que no sabes darle respuesta, saber ahorrar y, ¿por qué no, también saber invertir? Y también constantemente buscando fuentes de información, porque a veces pasa mucho que cometemos errores financieros y no creemos que es un error financiero hasta que vemos en alguna publicación de alguien, oye, no cometas este error, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo siempre los invito a revisar nuestras redes o a revisar cualquier cuenta de educación financiera para que ustedes mismos puedan aprender de cosas que no están identificando ni siquiera con la planilla y empezar a atacar esos errores para, ojalá, no cometerlos. Y efectivamente, por eso decidimos hacerles unas preguntas en nuestras redes sociales y conocer un poco de cuáles son esos errores que ustedes enfrentan día a día y darles esa solución o por lo menos aprender a manejarlos de alguna u otra manera. Así que empecemos con las preguntas. 1. Solicité varios créditos y ahora no puedo pagar ninguno. Bueno, yo creo que este es un error bastante común y bastante peligroso, Gili. No sé qué piensas tú. Pero la verdad es que cuando tú pides muchísimos créditos, o pides muchos créditos, estás acarreando con una obligación. Esas obligaciones tú tienes que cumplirla. Tienes el deber de responder ante esa obligación. Y cuando tú pides prestado dinero, no solo estás pidiendo prestado ese saldo, sino que también tienes que pagar esos intereses, porque si vas a un banco, ¿qué gana el banco por prestarte el dinero? Pues esos intereses. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la verdad es que puede afectar bastante tu salud financiera, tu capacidad crediticia, y eso hay que tener bastante cuidado. Sí, o sea, nosotros como personas tenemos que también tratar de cuidarla de nuestro lado, porque finalmente igual las instituciones financieras siempre tienen metas, por ejemplo, de colocación de créditos, ¿ya? Entonces, te puede pasar que te llame un ejecutivo como, oye, llévate este crédito ya, es la oportunidad de tu vida, vete de vacaciones, y en verdad no es una razón válida por la que tú deberías tomar un crédito. Lo que deberías hacer es preguntándote primero, oye, ¿en verdad necesito este crédito? Y no verlo como que te ganaste la lotería, porque no es así, lo tienes que pagar. Efectivamente. Efectivamente tienes que hacer un estudio antes de tomar la decisión de pedir un crédito, si tienes esa capacidad de esa cantidad dentro de tu presupuesto destinado al pago de deudas. Eso es algo muy importante que la gente tiene que estar muy atento a esa información. Y sobre todo también saber para qué son esos créditos que tú estás pidiendo, porque puede ser que estás pidiendo ese crédito porque estás invirtiendo en algo, en algún negocio, y eso te va a generar ingresos en el futuro que te van a ayudar a pagar ese dividendo. Pero si estás pidiendo créditos para viajes, para consumo, para comprarte algo, esos son créditos que no te van a generar ningún ingreso y no te van a ayudar a pagar un dividendo. Entonces eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Hay que considerar para qué lo voy a usar en mi planificación, ¿ya? Porque si en mi planificación vamos a suponer que era para comprarte algo importante, pero que no te va a generar ninguna rentabilidad, ver dentro de mi presupuesto cuánto le puedo destinar a la deuda. En general, ojalá no sea 25-30% más de lo que ganas mensual lo que destines. Porque ¿qué pasa cuando empiezas a destinarle más al pago de créditos, el 50, el 60% de tu sueldo? Te va a ocurrir esto, va a llegar en un punto en que no puedes seguir pagando todos los créditos y vas a tener que dejar de pagar alguno y caer en insolvencia, que es lo que no queremos. Totalmente, porque al final tienes que pagar, si vives alquilado tienes que pagar el arriendo, tus comidas tienes que pagarle, entonces esos son gastos que nunca vas a ceder, pero claro, si pides un crédito para pagar otro crédito, entonces vas cayendo en esa bola de nieve, en ese círculo vicioso,
y la verdad es que se llega a un punto en que se hace bien complicado poder pagarlo. Pero bueno, ya, Sam, vamos a suponer que ya cometimos el error. ¿Cómo podemos salir de él? Efectivamente, mira, yo creo que una de las soluciones al respecto de este error puede ser analizar esos créditos que tú tienes, ver cuáles son los intereses de cada uno de estos créditos y comenzar a pagar el de interés más alto para que de alguna manera sientas que la deuda está bajando, ¿no? También está el método bola de nieve, que lo que hace es que empiezas a pagar las deudas más chicas primero, porque de esa manera se dejan de generar intereses de mora. Por ejemplo, eso es muy importante. Cuando tú vas a pagar un crédito, ya no solo los intereses que habías acordado en la primera vez que firmaste el crédito, sino todos los intereses de mora que se van acumulando mes a mes, ¿no? Entonces, si empiezo a pagar las deudas más chicas, voy a tener menos deudas con intereses de mora y también al final me voy a sentir bien. De 10 deudas me queda una y vas como obteniendo pequeñas victorias. Esa también es una medida que podemos tomar. Sí, es una buena estrategia también de motivación, ¿no? Al momento también de pagar la deuda. Otra es que, bueno, si te sientas y te das cuenta que, bueno, te falta para pagar, buscar algún tipo de otro trabajo que te genere otro tipo de ingreso y destinar el 100% de ese ingreso a ese pago de las deudas y así de alguna otra manera comenzar a disminuirla, ¿no? Y buscar quizás también la manera de repactar esas deudas. Quizás si estás bien ordenadito financieramente, o sea, como que sabes que ya no vas a poder pagar estos créditos, pero crees que puedes tener la capacidad de pagar un crédito global, ir a una institución financiera a que te evalúen y ver si te pueden aprobar un crédito total o comprarte la deuda de los otros bancos o los otros acreedores que tengas, ¿no? Esa también es una medida que también ayuda un poco a surfear la ola. Sí, esa medida igual está súper interesante, Gilly, porque yo creo que la gente tampoco conoce mucho que al final también incluso puedes pedir ayuda a esas mismas instituciones que te están prestando el dinero y que puedes respactar la deuda, puedes ver también las tasas de interés y buscar una solución al respecto. Nunca cerrarse a eso, nunca cerrarse a que no hay manera de poder pagar esta deuda. No, siempre hay maneras, hay que investigar, asesorarse y buscar una solución. Lo importante es estar ahí con la intención de buscar la solución al problema. Claro, hay que prevenirse y ojalá no caer en ya la deuda morosa, sino darme cuenta, oye, no la puedo pagar, voy a buscar ayuda, porque de esa manera cuando te evalúen vas a ser mucho más sujeto a crédito a si tienes 3 meses sin pagar, que vas a estar en mora, que vas a salir en los reportes comerciales, hay muchas menos instituciones van a estar dispuestos a pagarte. Otra medida también que yo digo es la última opción. La última opción tiene que ver con la ley de quiebras. Ahí sí tienen que asesorar muchísimo porque, bueno, básicamente es un análisis de todo lo que tienes, de todo lo que puedes pagar. Igual quedas pagando una parte de las deudas, pero tienes que asesorarte con abogados. Es un proceso igual bastante engorroso y en general es la última instancia porque eso de alguna manera también deja huellas en tu historial financiero. Entonces a veces puedes tener problemas después con los años para pedir un crédito, para abrir incluso una cuenta. Así es, entonces, como resumen, importante la planificación, importante no dejar que esto llegue como a máximos, darse cuenta de cuánto es tu capacidad crediticia, cuánto puedes destinar de tus ingresos a pagar la deuda y efectivamente poder controlar tus finanzas y tener una buena salud financiera. Exactamente. Pasemos al siguiente error. Ok, el segundo error que ustedes nos comentaron fue ignorar lo que se gasta en salidas a comer cada mes. Esto es bastante común y tiene que ver también mucho con el gasto en delivery, ¿no? Sobre todo la gente que va a la oficina, de repente tienen días en que salen con los compañeros de trabajo, pero después el viernes te quieres ver con tus amigos de la universidad y finalmente caes en esa ola de te van diciendo, ay, vamos a salir y sales y no vas concientizando lo que gastas. Al final la mayoría de los problemas vas a ver que el origen es no estoy consciente de lo que estoy gastando mensual en este ítem. Y puede ser que yo crea en mi cabeza que la salida es barata, pero si hago 30 salidas baratas, igual le va a impactar duro a mi presupuesto. Quizás es hora de reformular un poco cómo nos relacionamos y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a poner 2 salidas al mes, pero 2 buenas salidas al mes y les voy a colocar este presupuesto. Sí, claro, la idea tampoco es dejar de salir, obviamente que no, para eso uno trabaja, se esfuerza, pero también no quiere divertirse. Pero hay que ser consciente también de este tipo de gastos porque después cuando los anotas y sacas cuenta, vas sumando, tú dices, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? La verdad me ha pasado. Tú dices, claro, porque de repente sales con una amiga, ay, es esto, pero cuando sumas todo, te das cuenta que es un gasto bien considerable y que también puedes usar ese dinero para otras cosas, quizás también más importantes que necesites en ese día a día de tu vida. Pero en resumen, estrategias para limitar este error es tener un presupuesto fijo mensual para salidas, ya que tú digas, ok, voy a destinar este porcentaje de mi presupuesto a esto y cada vez que salga lo voy anotando y de esa manera cuando ya voy llegando al límite voy a estar alerta de lo que está sucediendo.
También en pareja puedes hacer muchos juegos. Por ejemplo, nosotros tenemos una buena salida del mes, lo paga una persona y el siguiente mes lo paga la otra persona. Entonces, de esa manera nos equilibramos y no tenemos como un gasto fuerte todos los meses. Efectivamente, pero ese tema de las finanzas compartidas es muy interesante y sé que lo vamos a mencionar, lo vamos a hablar, vamos a dedicarle un podcast completo a este tema. Pero sí, es un buen dato, yo creo que es algo que se pueden compartir, es algo que pueden conversar, sentarse, ver las finanzas de cada quien, con quién vives, y pueden llegar a un presupuesto compartido en cuanto a lo que son las salidas sobre todo. Así que ahora hablemos del siguiente error. El tercer error que nos comentaron fue: compré un auto y ahora no puedo pagar las cuotas. Esto es un tema muy interesante porque al final, yo no sé qué piensas tú, Gilly, pero yo siento que aquí la emoción de las personas al querer comprar un auto es como el primer bien, es algo mío, lo primero que yo voy a comprar. En el caso de que quizás no tengas una casa, no tengas un apartamento, siempre es como ese primer bien que las personas quieren tener. Pero qué importante es saber para qué te estás comprando el auto, para qué va a funcionar ese auto. O sea, lo estás comprando porque, bueno, va a ser parte de tu trabajo, o simplemente es por ocio, por diversión, por recreación. Yo creo que esa pregunta es muy importante antes de comprarte este tipo de bien. No sé qué piensas tú, Gilly. Sí, o sea, al final se vuelve súper común porque mucha gente no sabe lo que hay atrás de los gastos de un auto. Yo me compré uno hace un año y yo creía saber todos los gastos que iba a acarrear y al final me di cuenta que no tenía idea, de verdad, de todo lo que consideraba. Por ejemplo, ¿qué pasa con el auto? Ya al año tienes que pagarle el permiso de circulación. Yo lo compré en noviembre y ya en marzo estaba pagando permiso de circulación, ni siquiera pasaron 5 meses. Además de ese gasto está el del SOAP, que bueno, ese gasto usualmente es pequeño, pero tienes que estar pagando el seguro mensual, tienes que estar pagando la benzina, que Chile es el segundo país más caro en benzina de Latinoamérica, entonces es un monto considerable. Y bueno, todos los demás otros gastos que pueda acarrear, mantenciones, estacionamiento, por ejemplo. El gasto de estacionamiento es súper clave, porque al final, si tú vives alquilado, arrendado en algún apartamento, en alguna casa, y no tienes puesto de estacionamiento y tienes que arrendar un puesto de estacionamiento, entonces, bueno, tienes que sumar ese gasto. Si te lo vas a llevar a la oficina y los puestos de estacionamiento en las zonas financieras, la verdad es que son bastante costosos el tema del arriendo. Entonces, efectivamente sigue sumando costos, que no es solo quizás ese dividendo al momento de pedir un crédito para pagar el auto, sino que son costos, digamos, fijos, o no sé cómo podemos identificarlos, asociados o vinculados a lo que es comprarte un auto. Al final, cuando sacas cuenta, muchos de estos gastos es mayor, o sea, cuando haces la sumatoria global, estos gastos suman a veces más que la cuota. Entonces, claro, la gente cuando se compra el auto que está con el asesor, que obviamente quiere vender, te dice, ya, llévatelo, la cuota te queda, vamos a dar un ejemplo, 300,000 pesos a 60 meses, es bastante cómodo, pero esos 300,000 pesos le tienes que sumar todo lo que te estamos diciendo, que podrían ser 300,000 o más, ¿ya? Si tienes que alquilar estacionamiento en 2 lugares, si tienes que usar el carro constantemente, vas a usar más benzina, tienes que hacer más mantenciones recurrentes. Entonces, finalmente, tienes que saber, a la hora de tomar esta decisión, preguntarle a tus amigos, oye, ¿cuánto gastas en mantención? ¿Cada cuánto tú sacas el auto? Para que también te hagas una idea de lo que te vas a enfrentar. Si tú haces eso, o sea, obviamente estamos dando como la solución preventiva. Si tú haces eso, no te va a pasar que no vas a poder pagar no vas a poder pagar el crédito del auto. Pero si no lo haces, va a suceder esto. No vas a dejar de echar benzina, pero no vas a tener para pagar la cuota del auto. Claro, ahí es donde empieza el problema y empiezas a acumular deuda, y lo que le comentamos anteriormente, no solo el interés del dividendo que estás pagando por el crédito que pediste para comprar el auto, sino que también esos intereses de mora que terminan afectando muchísimo más ese nivel de deuda que tienes y lo sigue incrementando de alguna u otra manera. Y si tienes otro plan de comprarte una casa o algo y tienes unas deudas amorosas en el auto, no te van a poder dar el crédito. Entonces también tienes que pensar mucho sobre eso. Pero bueno, ya el error está cometido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, la verdad es que yo creo que si te das cuenta que al final te está generando muchísimos más problemas tener ese auto, la verdad es que está subiendo el nivel de deuda, puedes venderlo. O sea, quizás puedas venderlo y decirle, mira, no es mi momento de tener auto, la verdad me equivoqué, aceptar los errores, porque obviamente uno aprende los errores, y venderlo, salir quizás de esa preocupación en este momento, porque no estabas preparado para adquirir este bien actualmente. ¿Qué otra solución puede ser al respecto, Gilly? Otra solución es ver qué gasto puedo cortar. Por ejemplo, claro. Si yo lo uso para ir al trabajo y en verdad digo, bueno, quizás el trabajo me queda una distancia en bici, y sé que para todos no va a ser así, para algunos sí, decir, bueno, voy a dejar de pagar el arriendo del estacionamiento, voy a ahorrarme esa plata y voy a
irme en metro o en cualquier otro medio de transporte al trabajo para en mis fines de semana utilizar el auto. También lo podemos vender, comprar quizás uno más barato que haga que la cuota sea más pequeña, pero al final lo más importante, más allá de la cuota, es determinar cuánto voy a gastar extra en el auto. Si puedo recortar de allí, ya sea porque salgo menos, uso menos benzina, es una solución a esto. Si veo que estos gastos no los puedo recortar de alguna manera, la mejor solución va a ser la que les dijo Sam, venderlo y replantearnos quizás no tenerlo ahora, pero en un futuro cercano. O, por ejemplo, también hay gente que trabaja los autos, ¿ya? Claro. Los trabaja en las aplicaciones, genera ingresos extra y con esos ingresos extra paga sus créditos. Totalmente. Entonces, al final aquí el objetivo o la clave de todo siempre ha sido la planificación y antes de tomar una decisión financiera, antes de pedir un crédito financiero, ya sea para comprarte un auto, ya sea para comprarte una vivienda, etcétera, un crédito de consumo, siempre es importante analizar y reconocer cómo es tu capacidad crediticia y cómo ha sido tu salud financiera en los últimos meses. Así que nada, pasemos al siguiente error. El siguiente error que nos comentaron fue avances con tarjeta de crédito. Y aquí te voy a dar el pase con todo, Gili. Vamos. Si nosotros revisamos nuestros productos financieros, nos damos cuenta cuando vas a tu estado de cuenta de las tarjetas de crédito que los intereses de compras a cuotas en general son menores a los intereses en avances, ¿ya? Entonces, si yo estoy en una situación donde necesito hacer una compra, lo mejor es irme con una compra a cuotas, ¿ya? En vez de irme al cajero, sacar el dinero y pagarla en efectivo. O sea, estamos hablando de que lo saqué con la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque en general, como les dije, tienen un mayor interés y adicionalmente tienen impuestos, tienen intereses diarios asociados que hacen que esa compra que hice finalmente me salga más cara. A veces incluso es mejor optar por otro producto. Por ejemplo, una línea de crédito. ¿Por qué? Bueno, no tengo disponibilidad ahorita, pero sé que mañana me depositan el sueldo. En vez de ir y hacer un avance efectivo con la tarjeta de crédito, me voy con mi tarjeta de débito, saco plata, dejo la línea de crédito generando intereses diarios por 2 días, me pasan el sueldo y pago. Entonces, de esa manera podemos sortear esa ola en un caso específico donde, pucha, me quedé sin efectivo y lo necesito. Pero sí, ahí va a ser mucho mejor usar la línea que la tarjeta de crédito. Efectivamente, yo creo que esa opción de avances efectivo sería la última como para usar, porque ahí tienes que tomar en cuenta los intereses, y los intereses son altos si lo comparas quizás con otros métodos de financiamiento. Entonces, la verdad es que no lo recomendamos, a nosotros no nos gusta lo que es el avance efectivo, mientras más puedas evitarlo, la idea es que lo evitemos y buscar otras opciones, y por eso es importante también conocer los sistemas de financiamiento y cómo podemos solucionar problemas que tenemos en ese momento conociendo diferentes opciones. También están los avances en cuotas, ya que en general se usan cuando tú entras a tu banco y tu deuda facturada fue alta o no fue tan alta y te dicen, oye, paga tu facturación con un avance a cuotas. Me ha pasado. Lo publicitan Tentadores. Pero finalmente correos, todo. Eso nos lleva otra vez al primer error, que lo que estamos haciendo es agarrar una deuda para pagar otra deuda. Entonces, esas compras que hiciste a un interés tal, o incluso compras que hiciste sin interés, porque hay muchos beneficios también con las tarjetas de hacer compras sin interés, lo llevas ahora a una tasa de interés más alta y lo tienes que pagar en un determinado periodo de tiempo. Entonces, una deuda que quizás debiste saldar en un mes, ahora la estás trasladando a 6 meses y con mayor interés. Pero Gili, eso que acabas de decir es muy importante, porque efectivamente por eso es que tenemos que ir anotando. O sea, suena tonto, pero de verdad anotar las deudas y los gastos que uno va teniendo, porque eso después se olvida con tantas cosas que tienes en el día. Pero lo que acabas de decir es importantísimo, porque si haces una compra con 6 cuotas sin intereses o a 6 cuotas sin intereses, y bueno, obviamente tienes otros consumos en tu tarjeta de crédito, pero te pierdes quizás de ese saldo y te llaman y te dicen, ok, te ofrezco este pago de tu deuda facturada en cuotas. Claro, al final terminas pagando intereses por este avance que te están dando en cuotas de una deuda que tú no estás pagando intereses. Entonces, es algo que tenemos que tener también bastante como pendiente y tener detallado esos gastos que estamos teniendo con la tarjeta de crédito, ¿no? Sí, es importante utilizar la tarjeta a nuestro favor, ¿no? O sea, yo creo que las tarjetas hoy en día tienen muchos beneficios si las sabemos usar, pero si, por ejemplo, yo voy a comprar algo fuerte este mes, por ejemplo, un refri, quizás sea buena idea dividirlo en cuotas, porque ¿qué va a pasar? Si yo lo pago en una y llega a fin de mes y digo, oye, no puedo pagar esto, voy a verme tentada a agarrar un avance en cuotas y por tanto pagar más intereses que lo que hubiese pagado si hubiese hecho la compra 6 cuotas en una primera instancia. Otro dato importante es que si tú conoces bastante bien lo que son tus fechas de facturación y fechas de pago de la tarjeta de crédito, también te puedes aprovechar de eso. También tienes un beneficio. Por ejemplo, si tienes que hacer 2 compras de 2 productos,
puedes comprar quizás el primer producto antes de tu fecha de facturación para que para esa primera fecha de pago no entre ese producto dentro de tu pago. O sea, el segundo producto, ese sí entraría. Claro, exacto. Ese entraría, pero el segundo producto lo compras después de la fecha de facturación para que entre para el segundo mes de facturación. Entonces, ahí también puedes ganar un poquito más de tiempo para pagar esa deuda. En palabras más simples, si por ejemplo tu tarjeta factura el 25 y tú compras el 20, lo que compraste el 20 lo tienes que pagar entre el 25 y el 10 del siguiente mes. Pero si compraste el 26, por ejemplo, esa compra la vas a tener que pagar no el 10 del próximo mes, sino del subsiguiente, ¿ya? Y de esa manera te puedes equilibrar para no ahogarte financieramente de manera mensual. Eso es lo que quise decir. Gracias, Gilly, gracias. Pero sí, efectivamente puedes también aprovecharte de eso. Yo creo que la bancarización es muy importante y yo creo que si estás organizado y conoces y sabes del tema, puedes beneficiarte mucho más de esto. La idea no es que no uses las tarjetas de crédito. Todo lo contrario, úsalo a tu beneficio. Exactamente, así que sigamos con el siguiente error. El último error que nos comentaron fue: pagué el mínimo de la tarjeta de crédito. Como dirías tú, Gilly, un rotundo no. Efectivamente, yo creo que es el peor error de los que hemos hablado el día de hoy, o el más común, y las personas quizás piensan que, bueno, estoy pagando el mínimo, pero si pagas el mínimo, no estás pagando intereses y no estás pagando deuda, sino que sigues acumulando, y te va creciendo esa deuda y terminas, en vez de pagarla, no sé, en 6 meses, terminas pagándola quizás en 1 año, en 2 años, y el monto se duplica y la verdad es bien complicado. Sí, ahí lo importante es que cuando tú no pagas la tarjeta, todo ese saldo que no pagaste empieza a generar intereses diarios. Entonces, pasa un poco lo mismo con los avances. Algo que te debió haber salido más barato empieza a encarecerse y vas cayendo en una bola de nieve, porque al final igual es casi, no es lo mismo de estoy pagando un crédito con otro crédito, pero la deuda sigue ahí acumulándose día tras día. Efectivamente. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y yo creo que la gente no está muy familiarizada con el pago mínimo y el pago facturado, y además que es tentador, porque si tú ves el pago mínimo y ves el pago facturado del mes... Para mí no es nada tentador, pero está... No, tentador no pagar el facturado. Me refiero a no pagar el facturado, porque al final es un monto tan chiquito que tú dices, bueno, pago el pago mínimo porque tengo otras cosas que hacer. Gilly, a ver, ok. Pero bueno, es complicado y es algo que no debemos hacer. Nosotros no le recomendamos solo pagar el pago mínimo. Y ahí lo clave va a ser la planificación, ¿ya? ¿Por qué la gente suele pagar el mínimo? Porque como no saben cómo operar las tarjetas o no saben cómo sacarle un mayor provecho, no hacen las compras en cuotas cuando tienen que hacerlo. O sea, claro, no siempre tenemos que utilizar las compras a cuotas porque están sin interés. A veces vamos a tener que usar las compras a cuotas aunque tengan algo de interés, porque de esa manera nos vamos a poder estructurar financieramente mejor y no nos vamos a ahogar en nuestro presupuesto. Sino, ¿qué va a pasar? Va a facturarte la deuda al final de mes, no la vas a poder pagar y va a empezar a generar intereses diarios, que es lo que no queremos. Entonces, con este error finalizamos estos errores del día en este podcast, pero antes de todo queremos hacer un resumen y yo creo que lo importante es identificar esos errores, reconocer los errores y una vez que los tengas ahí, ver tu planilla de presupuesto, ver en qué estás gastando, cuánto es el ingreso tuyo y a partir de eso organizarte muchísimo mejor, planificarte muchísimo mejor y obviamente aprender, conocer para evitar cometer estos errores. Pero recuerda, en este viaje no estás solo. En Visa Financiera te vamos a acompañar para resolver todas tus dudas. Puedes dejarnos acá en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente episodio.